7 personas entraron a la oscuridad. Solo 6 recordaron haberlo hecho. La cámara nunca miente, pero en la cueva Xibalbá, en lo profundo de la selva de Yucatán, grabó algo que nadie esperaba ver. 8 rostros, 8 sombras, 8 respiraciones en el silencio absoluto. Y la pregunta que aún hoy persigue a los sobrevivientes: ¿quién era el octavo? Si lo que vas a escuchar te perturba tanto como a mí, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta historia apenas comienza. Y lo que descubrieron al final cambiará todo lo que creías saber sobre lo que habita bajo tierra. Era marzo de 2019 cuando el equipo de espeleología de la Universidad Autónoma de Yucatán recibió un permiso excepcional. Después de 3 años de solicitudes, finalmente podrían descender a la cueva Xibalbá, un sistema subterráneo descubierto apenas 5 años antes por un campesino que buscaba agua para su ganado. El nombre no era casualidad. Xibalbá, en lengua maya, significa lugar del miedo. Los ancianos del pueblo cercano, Santa María Caua, advertían que era la entrada al inframundo, que los señores de la muerte aún vigilaban sus pasillos, que nadie debía profanar ese lugar sagrado. Pero la ciencia no escucha leyendas, o eso pensaban. El equipo estaba compuesto por 7 personas, todos ellos profesionales experimentados, con décadas de experiencia combinada explorando las entrañas de la Tierra. El doctor Héctor Maldonado, de 48 años, era el líder. Geólogo de rostro curtido, manos ásperas y una obsesión casi enfermiza por las formaciones kársticas de la península. A su lado estaba Carmen Zavala, arqueóloga de 39 años, especializada en cultura maya, mujer de voz firme y mirada penetrante que había dedicado su vida a descifrar los secretos de sus ancestros. Luis Pacheco y Rodrigo Sánchez eran los técnicos de imagen, hermanos de 32 y 34 años respectivamente, expertos en documentar expediciones en condiciones extremas. Ambos cargaban equipos de filmación de última generación, cámaras térmicas, micrófonos ambientales y luces LED de alta potencia. Completaban el grupo la bióloga Sofía Ortega, de 35 años, buscando especies desconocidas en ecosistemas cavernícolas. El espeleólogo técnico Marco Ibarra, de 42 años, responsable de la seguridad y el anclaje de cuerdas. Y finalmente, Elena Ríos, de 31 años, médica de emergencia que acompañaba todas las expediciones universitarias por protocolo. Pasaron 2 semanas preparando el descenso. Revisaron cada metro de cuerda, cada arnés, cada batería. Las cámaras fueron probadas una y otra vez. Héctor insistía en grabar absolutamente todo. La ciencia es testimonio, decía. Si no está documentado, no existió. Rodrigo configuró 3 cámaras fijas en sus cascos, 2 cámaras portátiles y una cámara de 360 grados que colgaría del techo de la caverna principal. En total, 9 ángulos diferentes, 9 ojos mecánicos que capturarían cada segundo bajo tierra. La mañana del descenso amaneció extrañamente silenciosa. Los pájaros no cantaban, el viento no movía las hojas. El cielo estaba despejado, pero el aire pesaba como si una tormenta invisible se aproximara. Don Jacinto, el anciano que había descubierto la cueva, se presentó en el campamento base sin ser invitado. Traía flores blancas y copal encendido. «Es para que regresen», dijo con voz grave. «Todos». Carmen intentó preguntarle qué significaba ese «todos». Pero el anciano ya se había marchado, murmurando oraciones en maya antiguo que nadie más comprendía. A las 8 de la mañana comenzaron el descenso. La entrada de Xibalbá era una grieta vertical de apenas 1 metro de ancho, oculta entre raíces de ceiba y helechos gigantes. El primer tramo era un rapel de 50 metros en caída libre, directo a la oscuridad.
Marco descendió primero probando las cuerdas. Su voz metálica llegaba por el walkie-talkie. Todo despejado. La formación es estable. Prepárense para el frío. La temperatura en la superficie era de 32 grados. A 50 metros bajo tierra, el termómetro marcaba 16. Una diferencia brutal que cortaba la respiración. Uno a uno fueron descendiendo. Héctor iba narrando para la cámara cada detalle, cada sensación. Estamos entrando a un mundo que no ha visto luz solar en milenios. Las paredes están cubiertas de formaciones calcáreas, estalactitas que parecen dedos apuntando hacia nosotros. El silencio aquí es absoluto. No se escucha nada más que nuestra propia respiración y el goteo constante del agua filtrándose desde la superficie. Carmen tocó la roca con reverencia. Estas formaciones tienen más de 2 millones de años. Estamos literalmente caminando sobre historia geológica. Luis y Rodrigo iluminaban cada rincón, capturando la majestuosidad de la primera cámara. Era un espacio circular de unos 30 metros de diámetro, con el techo a 20 metros de altura. En el centro, un lago subterráneo de aguas cristalinas y frías. Sofía se arrodilló junto al agua y tomó muestras. Increíble. Este ecosistema está completamente aislado. Lo que viva aquí lleva millones de años evolucionando sin contacto exterior. Pero fue Elena quien notó algo extraño. Mientras todos celebraban el éxito del descenso, ella observaba las paredes con su linterna. «Hay marcas aquí», dijo. Se acercó a un muro lateral, donde la roca presentaba incisiones regulares, demasiado precisas para ser naturales. Carmen se unió a ella de inmediato. «Dios mío, son glifos mayas. Esto no es solo una cueva, es un sitio ceremonial». Héctor se acercó con la cámara. Los glifos estaban perfectamente preservados, protegidos de la erosión por la estabilidad del ambiente subterráneo. Carmen los examinó en silencio durante varios minutos. Su rostro, habitualmente sereno, se tensó. «¿Qué dicen?», preguntó Héctor. Carmen tragó saliva. «Hablan de un guardián, de algo que no debe ser despertado, de un octavo señor». La palabra quedó suspendida en el aire húmedo de la caverna. Octavo. Todos intercambiaron miradas incómodas. Eran 7. Siempre habían sido 7. Marco intentó aligerar el momento con una broma. «Bueno, entonces alguien tendrá que quedarse atrás». Nadie rió. El plan era explorar 3 cámaras más profundas ese día, documentar todo y regresar a la superficie antes del anochecer. Pero la siguiente cámara requería pasar por un túnel estrecho de apenas 60 centímetros de ancho, arrastrándose boca abajo durante casi 20 metros. Un pasaje que te hace sentir el peso de toneladas de roca sobre tu espalda. Un lugar donde los pensamientos claustrofóbicos se vuelven gritos silenciosos en tu mente. Rodrigo pasó primero con la cámara frontal encendida. La luz de su casco se perdía en la distancia, iluminando solo algunos centímetros a la vez. Su respiración, amplificada por el espacio confinado, sonaba como un animal herido. Está bien, ya casi», se repetía a sí mismo. Tardó 8 minutos interminables en atravesar. Del otro lado, su voz llegó entrecortada. Es impresionante. Tienen que ver esto». Luis fue el segundo, luego Marco, después Carmen. Héctor insistió en que Sofía y Elena pasaran antes que él. «El líder cierra la marcha», dijo con una sonrisa forzada. Elena se detuvo antes de entrar al túnel. «Héctor, siento algo raro, como si el aire estuviera más denso». Él revisó su medidor de gases. «Los niveles son normales. Es solo la presión psicológica del espacio cerrado. Respira hondo y avanza». Elena obedeció, pero su intuición médica raramente se equivocaba.
Se arrastró por el túnel con los ojos cerrados, contando hasta 100 una y otra vez, imaginando que estaba en una playa abierta bajo el sol. Cuando finalmente emergió al otro lado, las manos le temblaban. Sofía la ayudó a ponerse de pie. Ya pasó. Estás afuera. Héctor fue el último. Su cuerpo robusto apenas cabía en el pasaje. A mitad del recorrido, su arnés se enganchó con una protuberancia de roca. Quedó atascado. «Chicos, tengo un problema», dijo intentando sonar calmado. Marco regresó de inmediato, arrastrándose en reversa, una maniobra peligrosísima. «No te muevas, voy a desengancharte». Tardó 5 minutos que parecieron horas. Cuando finalmente Héctor emergió, estaba pálido y sudoroso. «Nunca más», murmuró. La segunda cámara les robó el aliento. Era una catedral subterránea, con un techo a casi 50 metros de altura y formaciones de estalactitas y estalagmitas que creaban columnas naturales, como si un arquitecto divino hubiera diseñado un templo. En el centro, un altar de piedra, perfectamente tallado, y sobre él, restos de ofrendas, cerámicas rotas, pedazos de jade y algo que hizo que Carmen cayera de rodillas. Un cráneo humano, decorado con turquesa y conchas. «Esto es un entierro real», susurró. «Este no es cualquier lugar, es una tumba sagrada». Las cámaras documentaban cada ángulo. Rodrigo estaba emocionado. «Esto va a cambiar la historia de la arqueología maya. Nadie ha encontrado algo así en décadas». Pero fue Luis quien notó algo en su monitor. «Oigan, hay algo raro en esta grabación». Todos se reunieron alrededor de su pantalla. Estaba reproduciendo la filmación de hacía apenas 5 minutos. Cuando entraron a la cámara, se veía a los 7 claramente. Héctor a la izquierda, Carmen al frente, los técnicos en el centro, Elena y Sofía a la derecha, Marco cerca del altar. 7 personas. Luis pausó la imagen. «Miren la sombra detrás del altar». Efectivamente, había una sombra, pero no correspondía con ninguno de ellos. Era más alta, más delgada, con una forma humana, pero extrañamente distorsionada. «Es un error de iluminación», dijo Héctor. «La luz de nuestras lámparas crea sombras raras en superficies irregulares». Pero Carmen no estaba convencida. Miró hacia el altar y luego de vuelta a la pantalla. «Nuestras luces están todas frontales. Esa sombra está proyectada desde atrás, como si hubiera alguien entre el altar y la pared». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Marco encendió su linterna más potente y barrió toda la cámara. No había nadie más, solo ellos 7 y las paredes de piedra milenaria. «Revisemos las otras cámaras», sugirió Rodrigo con voz temblorosa. Uno a uno, revisaron todos los ángulos, la cámara de 360 grados, las cámaras de los cascos, las portátiles. En todas, sin excepción, aparecía esa octava sombra. A veces al fondo, a veces entre ellos, a veces apenas visible, pero siempre presente. «Esto no tiene sentido», dijo Sofía. «Los equipos están calibrados, las condiciones de luz son controladas. No puede ser un error técnico en todos los dispositivos simultáneamente». Elena tomó su propio pulso. Estaba acelerado, pero no por el ejercicio. «Propongo que salgamos ahora». Héctor negó con la cabeza. «Hemos esperado 3 años por este permiso. No vamos a abortar la misión por un glitch de cámara». «No es un glitch», insistió Carmen. «Recuerden los glifos. Hablaban de un octavo señor, de un guardián». Marco intentó traer racionalidad al momento. «Carmen, con todo respeto, eres científica. No puedes estar sugiriendo que hay un fantasma maya siguiéndonos». Carmen lo miró con ojos que habían visto demasiadas cosas que la ciencia no podía explicar. «No sé qué es, pero sí sé que no estamos solos». Héctor tomó una decisión ejecutiva. «Continuamos.
pero modificamos el plan. Vamos solo a la tercera cámara, la documentamos rápido y regresamos. 1 hora más, máximo. Los 5 restantes asintieron con resignación. Elena y Sofía intercambiaron miradas preocupadas. El descenso a la tercera cámara requería bajar por una pared vertical de 15 metros, usando equipo de escalada. Esta vez, el espacio era más amplio, como un pozo natural que se abría hacia las profundidades. Marco instaló las cuerdas y anclas mientras los demás esperaban arriba. «Listo. ¿Quién baja primero?» Nadie se ofreció. Finalmente, Héctor dio el ejemplo. «Yo voy». Se aseguró el arnés y comenzó el descenso. Su voz resonaba desde abajo. 3 metros, 5 metros, 10 metros. Y entonces, silencio. «Héctor», llamó Marco. Nada. «Héctor». La cuerda dejó de moverse. Pánico instantáneo. Marco comenzó a tirar de la cuerda, pero pesaba demasiado, como si algo estuviera jalando desde abajo. «¡Necesito ayuda!», gritó. Luis y Rodrigo se lanzaron a tirar junto a él. Con esfuerzo sobrehumano, comenzaron a izar, poco a poco, centímetro a centímetro. Cuando finalmente Héctor emergió, estaba inconsciente. Elena actuó de inmediato, revisando sus signos vitales. Pulso acelerado, pupilas dilatadas, respiración superficial. Está en shock. Héctor abrió los ojos lentamente. Su mirada era de puro terror. «Lo vi», susurró. «Lo vi». «¿Qué viste?», preguntó Carmen tomándose su mano. Héctor tardó en responder, como si su mente estuviera procesando algo imposible. Abajo, en el agua, había un rostro, mirándome. No era humano, era como una máscara de obsidiana, con ojos que brillaban, y me sonrió. Nadie habló durante varios segundos. El sonido del agua goteando se había vuelto ensordecedor. Elena revisó la cámara del casco de Héctor. Reprodujo los últimos segundos antes de que se desmayara. Lo que apareció en la pantalla hizo que su sangre se helara. En el agua negra al fondo del pozo, efectivamente, había algo. No era una roca, no era un reflejo, era un rostro, pálido, sobrenatural, con características que no encajaban en ninguna anatomía conocida. Y justo antes de que la imagen se cortara, ese rostro giró hacia la cámara, como si supiera que lo estaban filmando, como si quisiera ser visto. La decisión fue unánime. Tenían que salir. Ahora. Marco comenzó a recoger el equipo con manos temblorosas, mientras Luis y Rodrigo enrollaban las cuerdas. Carmen ayudó a Héctor a ponerse de pie, aunque él aún estaba débil. Podemos analizarlo todo en la superficie. Con calma, necesitamos respirar aire fresco. Sofía ya estaba en el túnel de regreso, ansiosa por escapar de ese lugar. Elena cargaba el botiquín y las muestras biológicas, revisando constantemente que todos estuvieran contabilizados. 7. Seguían siendo 7, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Era como si las paredes mismas tuvieran ojos, como si cada sombra ocultara algo que no querían ver. El regreso por el túnel estrecho fue más rápido que a la ida. El miedo tiene esa capacidad de hacerte olvidar la claustrofobia. Uno por uno cruzaron, casi corriendo en 4 patas, raspándose codos y rodillas contra la roca afilada. Cuando llegaron a la primera cámara, la del lago cristalino, algo había cambiado. El agua que antes era transparente ahora estaba turbia, como si alguien o algo hubiera removido el sedimento del fondo. Carmen se detuvo en seco. El agua no estaba así. Marco la instó a seguir. Puede ser un fenómeno natural, un cambio de presión subterráneo. Vamos, no nos detengamos ahora. Pero cuando Luis enfocó su cámara hacia el lago, todos lo vieron. Burbujas, subiendo desde las profundidades, como si algo respirara abajo. Rodrigo fue el primero en llegar a las cuerdas de ascenso.
Comenzó a subir sin esperar a nadie, trepa que trepa, con una desesperación que contagiaba. Luis lo siguió de cerca, luego Sofía, luego Elena. Carmen ayudó a Héctor a asegurarse el arnés. «Tú primero», dijo ella. «No voy a dejarte atrás». Pero Héctor negó. «Los líderes cierran la marcha. Sube». Carmen obedeció a regañadientes. Solo quedaban Héctor y Marco en el fondo cuando escucharon el sonido. Un canto, bajo, gutural, en una lengua que no era español ni maya moderno. Era algo anterior, primitivo, que resonaba en los huesos más que en los oídos. Héctor miró a Marco. «¿Lo oyes?» Marco asintió. Su rostro había perdido todo color. «Sube ya, yo voy detrás de ti». Héctor comenzó el ascenso. Sus manos sudaban, resbalando en las cuerdas. A mitad del camino, cometió el error de mirar hacia abajo. Marco seguía allí, preparándose para subir. Pero detrás de él, emergiendo del lago, había algo, una figura, esbelta, con la piel cenicienta, cubierta de símbolos que parecían moverse, no caminaba, flotaba apenas sobre el agua. Y sus ojos, esos ojos, brillaban con una luz verdosa, antinatural. «¡Marco, detrás de ti!», gritó Héctor. Marco se dio la vuelta. El grito que soltó resonó en toda la caverna, rebotando en las paredes como el aullido de un animal herido. Sin mirar atrás, se lanzó a las cuerdas y comenzó a trepar con una velocidad sobrehumana. La adrenalina pura moviendo sus músculos. Arriba, en la superficie, los 5 primeros tiraban de las cuerdas, ayudando a izar a sus compañeros. Rodrigo estaba al borde del colapso. «¿Dónde están? ¿Por qué tardan tanto?». Elena miraba hacia el agujero negro de la entrada. «Ya vienen, los escucho». Y efectivamente primero emergió Héctor, luego Marco. Ambos jadeando, ambos con expresiones de haber visto el infierno mismo. «¡Corten las cuerdas!», gritó Marco. «¡Corten las malditas cuerdas!». Luis sacó su navaja y cortó las líneas sin hacer preguntas. Las cuerdas cayeron al vacío, desapareciendo en la oscuridad, como si quisieran asegurarse de que nada pudiera seguirlos a la superficie. Se alejaron de la entrada arrastrándose, gateando, hasta estar a una distancia segura. Solo entonces se permitieron respirar. El sol de la tarde les pareció el espectáculo más hermoso que habían visto jamás. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el viento en las hojas, todo era una sinfonía de vida después del silencio muerto de las profundidades. Nadie habló durante varios minutos. Simplemente se miraban entre sí, confirmando que todos habían salido. 7. Todos vivos, todos enteros. O eso creían. Fue Carmen quien finalmente rompió el silencio. «Necesitamos revisar todo el material. Ahora». Instalaron una laptop en el campamento y comenzaron a descargar las grabaciones. Eran 6 horas de material en total, desde múltiples ángulos. Rodrigo configuró una línea de tiempo sincronizada, donde todas las cámaras aparecían reproduciendo el mismo momento desde diferentes perspectivas. Lo que vieron en los siguientes 30 minutos los dejaría marcados para siempre. En cada toma, en cada ángulo, en cada segundo de grabación, había 8 personas. A veces la octava figura estaba al fondo, casi imperceptible. A veces estaba justo entre ellos, como si formara parte del grupo. Sus rasgos eran borrosos, como si la cámara no pudiera enfocarlo correctamente. Pero en algunos frames, cuando la luz le daba directamente, se distinguían sus características. Piel pálida, estatura alta y delgada, vestimenta que parecía hecha de sombras, y esa máscara, esa maldita máscara de obsidiana con ojos que brillaban. Pero lo peor, lo que hizo que Elena vomitara y Sofía se echara a llorar, fue una toma específica. Cuando estaban todos reunidos alrededor del altar en la segunda cámara, la cámara de 360 grados capturó un plano general.
7 investigadores formaban un semicírculo, y detrás de ellos, perfectamente visible, estaba la octava figura. Pero esta vez estaba más definida, más real, y tenía su mano sobre el hombro de Carmen. Ella no lo había sentido, no lo había percibido en ese momento, pero ahí estaba en la grabación, esa mano descarnada, con dedos demasiado largos tocándola. Carmen retrocedió de la pantalla, tocándose el hombro como si aún pudiera sentir ese contacto helado. ¿Qué era eso?, susurró. Héctor, que había recuperado algo de compostura, tomó la palabra. No lo sé, pero estuvo con nosotros desde el momento en que entramos. Quizás antes. Los glifos hablaban de un guardián, de un octavo señor. Creo que lo despertamos. O peor, creo que siempre estuvo despierto, esperando. Luis sacó su teléfono y llamó a la universidad. Necesitaban hablar con el decano, con arqueólogos especializados en cultura maya, con antropólogos, con cualquiera que pudiera dar una explicación. Pero antes de que pudiera marcar, Marco le detuvo. ¿Y si les mostramos esto? ¿Y si lo hacemos público? ¿Por qué no deberíamos?, preguntó Luis. Marco señaló la pantalla. Porque nadie nos va a creer. Van a decir que es un montaje, que manipulamos las imágenes. Nuestra carrera terminará, nos volveremos la broma de la comunidad científica. Tenía razón. Sofía, siempre la más pragmática, propuso algo. Enviamos las muestras biológicas y los datos geológicos. Escribimos un informe técnico sobre las formaciones de la cueva, pero el material visual lo guardamos, al menos hasta que podamos entender qué fue lo que grabamos. Fue una decisión tomada por consenso silencioso. Nadie quería vivir el resto de su vida siendo conocido como el equipo que falsificó un fantasma maya. Esa noche en el campamento nadie pudo dormir. Cada crujido de rama, cada aullido lejano de algún animal nocturno los ponía en alerta máxima. Héctor montaba guardia junto a la fogata, mirando constantemente hacia la entrada de Xibalba. No podía quitarse de la cabeza esa sensación de que algo había salido con ellos, de que el octavo viajero no se había quedado en las profundidades. La mañana siguiente desmantelaron el campamento en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, procesando lo inexplicable. El viaje de regreso a Mérida fue tenso. Carmen conducía, con la mirada fija en la carretera, mientras los demás revisaban una y otra vez las grabaciones en sus laptops. Luis y Rodrigo intentaban encontrar una explicación técnica. Tal vez fue radiación electromagnética de la cueva, sugirió Luis. Hay casos documentados de formaciones minerales que interfieren con equipos electrónicos. Pero Rodrigo negaba. Revisé todos los metadatos. No hay corrupción de datos, no hay artefactos de compresión. Esto es real, está ahí. Elena, desde el asiento trasero, no quitaba los ojos de la carretera por el espejo retrovisor, como si esperara ver algo siguiéndolos. Pasaron 3 meses. La universidad publicó un informe sobre el descubrimiento de la cueva Xibalba, destacando las formaciones geológicas únicas y los restos arqueológicos. Carmen fue entrevistada por varios medios locales, pero nunca mencionó lo que realmente vieron. El material visual fue clasificado como confidencial para análisis posterior. Solo los 7 sabían la verdad, y esa verdad comenzó a cobrarles factura. Sofía dejó la universidad alegando problemas personales. Luis comenzó a tener pesadillas recurrentes, siempre el mismo sueño. Estaba en la cueva, pero esta vez estaba solo, completamente solo. Y desde las profundidades del lago, algo ascendía. Marco desarrolló una fobia a los espacios cerrados que le impedía entrar siquiera a un elevador. Héctor se volvió obsesivo con la investigación maya, pasando noches enteras leyendo códices antiguos, buscando referencias al octavo señor, a los guardianes del inframundo.
Fue Elena quien sugirió que volvieran. Necesitamos respuestas. Esto nos está destruyendo. Si no cerramos este capítulo, nunca podremos seguir adelante. La propuesta fue polémica. Rodrigo se negó rotundamente. No voy a volver a ese lugar. Nunca. Sofía lo apoyó. Algunos misterios deben permanecer sin resolver. Pero Héctor, Carmen y Marco estaban de acuerdo. Necesitaban saber qué había en esa tercera cámara, la que nunca exploraron completamente. Necesitaban encontrar más glifos, más evidencia, algo que les diera contexto. Luis, después de mucho pensarlo, decidió unirse. Alguien tiene que documentarlo, dijo con resignación. El segundo descenso se planeó para junio, apenas 3 meses después del primero. Esta vez llevaron equipo adicional. Cámaras de espectro completo que podían captar frecuencias invisibles al ojo humano, grabadoras de audio de alta sensibilidad, medidores de campo electromagnético y, por insistencia de Carmen, amuletos de protección que había obtenido de un curandero maya en un pueblo cercano. Héctor se rió al verlos. ¿En serio crees que eso va a servir? Carmen lo miró con seriedad absoluta. Creo que hay fuerzas que la ciencia no puede explicar, y prefiero estar protegida. Cada uno colgó un amuleto de su cuello, pequeños sacos de tela con hierbas, piedras de jade y oraciones escritas en maya. Don Jacinto los esperaba en la entrada de Xibalba. Esta vez traía ofrendas más elaboradas, frutas, flores, incienso y una pequeña figurilla de barro que representaba a un guerrero maya. «Es para el guardián», explicó, «para que les permita pasar». Héctor, en un gesto de respeto, aceptó la ofrenda y la colocó junto a la entrada antes de descender. El viejo sonrió con tristeza. «Son valientes, o muy tontos. Espero que sea lo primero». Y con esas palabras, se marchó. El descenso fue más rápido esta vez. Conocían el camino. Pero la sensación de ser observados comenzó desde el primer momento. Carmen lo sintió como un peso en la nuca. Marco escuchaba susurros que nadie más percibía. Héctor veía sombras moviéndose en su visión periférica. Luis intentaba mantenerse enfocado en la filmación, pero sus manos temblaban. Cuando llegaron a la primera cámara, el lago nuevamente estaba turbio. Pero esta vez había algo flotando en la superficie. Se acercaron con cautela. Era una ofrenda, la misma figurilla de barro que don Jacinto les había dado, pero era imposible. La habían dejado arriba, en la entrada. «¿Cómo llegó aquí?», susurró Elena. Nadie tenía respuesta. Avanzaron hacia la segunda cámara. Los glifos en las paredes parecían más brillantes, como si emitieran una luz propia. Carmen se acercó a leerlos nuevamente, pero esta vez había más. Glifos que no estaban en la primera visita. O tal vez sí estaban, pero no los habían visto. Hablaban de sacrificio, de sangre necesaria para mantener cerradas las puertas del inframundo, de cómo cada generación debía ofrecer un guardián voluntario, de cómo el octavo era siempre el elegido. Marco revisó las nuevas grabaciones en tiempo real. «No puede ser. Miren esto». En las pantallas nuevamente aparecían 8 figuras. Pero esta vez la octava no estaba borrosa. Estaba completamente definida. Y peor aún, estaba mirando directamente a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba ubicada cada una. Sus ojos brillaban con esa luz verdosa que Héctor había descrito, y en su rostro, esa máscara de obsidiana, ahora podían ver que tenía grabados símbolos mayas de muerte y renacimiento. Carmen sintió un escalofrío. «Tenemos que irnos, ya». Pero Héctor estaba hipnotizado por los glifos. «Espera, hay algo más aquí. Esto no puede ser». Según los glifos, el guardián no era una entidad maligna. Era un protector, alguien que se había ofrecido voluntariamente hace siglos para mantener sellado algo mucho peor.
algo que habitaba en las profundidades de la tierra, en niveles aún más bajos que donde ellos habían llegado. El guardián observaba a quien descendía, evaluando sus intenciones. Y si esas intenciones eran puras, de búsqueda de conocimiento sin codicia, entonces el guardián permitía el paso. Pero también los marcaba, los convertía en testigos, en voces que debían contar la verdad. «Somos testigos», murmuró Carmen. «Por eso nos dejó salir, por eso estamos vivos. Quiere que contemos lo que vimos». Luis se acercó al altar donde habían visto el cráneo decorado en su primera visita. Esta vez, junto al cráneo, había algo nuevo, una cámara, su cámara, la que había perdido cuando salieron corriendo la primera vez, pero no la habían perdido. Todos lo recordaban, la habían traído de vuelta. Entonces, ¿cómo había llegado ahí? Luis la tomó con manos temblorosas y revisó el contenido. Había una sola grabación nueva, con fecha de ayer, pero ellos recién habían descendido hoy. Reprodujo el archivo. La pantalla mostró la caverna, pero desde un ángulo imposible, desde arriba, como si la cámara estuviera flotando, y en la imagen se veían a ellos 5 descendiendo en este preciso momento. Pero junto a ellos, bajando por las cuerdas, había una sexta figura, translúcida, apenas visible, pero inconfundible. El guardián descendía con ellos. Héctor tomó una decisión impulsiva, se arrodilló frente al altar y habló en voz alta, dirigiéndose a la oscuridad. «Sabemos que estás aquí, sabemos que nos observas. No vinimos a profanar este lugar. Vinimos a entender, a aprender. Muéstrate, permite que documentemos tu existencia. El mundo debe saber que no estamos solos, que hay fuerzas que trascienden nuestra comprensión». El silencio fue absoluto durante varios segundos, y entonces una voz. No venía de ningún lugar específico, era como si las paredes mismas hablaran, una voz profunda, resonante, en maya antiguo. Carmen tradujo simultáneamente, con lágrimas en los ojos. «Soy el octavo, el último de mi linaje, el guardián de la puerta. He caminado entre ustedes porque su llegada fue anunciada. Los ancianos dijeron que vendrían buscadores de verdad en el tiempo del cambio. Mi carga es pesada, mi soledad es eterna. Pero mi propósito es sagrado». Las cámaras capturaban todo. Esta vez no había errores, no había dudas. La figura se materializó frente a ellos, alta, esbelta, con esa máscara de obsidiana que ahora podían ver en detalle absoluto. Debajo de la máscara no había rostro, solo luz, una luz pulsante que latía como un corazón. Sus manos eran traslúcidas, pero cuando se movían, dejaban rastros de energía en el aire. «¿Por qué nos muestras esto?», preguntó Carmen con voz quebrada. «¿Por qué ahora?». La voz respondió: «Porque el sello se debilita, las puertas tiemblan, lo que guardamos despertará pronto, y cuando eso suceda, el mundo de arriba necesitará saber, necesitará creer. Ustedes son los mensajeros, los elegidos para llevar la advertencia». Marco, el más escéptico de todos, había caído de rodillas. «No es posible, no es real». Pero sus propias cámaras le mostraban la verdad ineludible. Elena, con su mente médica racional, intentaba encontrar explicaciones. Alucinación colectiva. Gas tóxico, algo en el aire que afecta nuestras percepciones. Pero los medidores mostraban niveles normales de oxígeno sin gases tóxicos. Luis seguía grabando con lágrimas corriendo por su rostro. «Nadie va a creernos. Aunque tengamos esto en video, dirán que es CGI, que es un fraude». El guardián extendió su mano hacia Luis. «La verdad no necesita ser creída, solo necesita ser dicha. Los que deban escuchar, escucharán». Y entonces algo cambió en el ambiente. La temperatura bajó drásticamente, las luces parpadearon. Desde las profundidades, desde ese tercer nivel que nunca exploraron, llegó un sonido, un rugido.
No era animal, no era humano, era algo primordial, antiguo, que hizo vibrar la roca misma. El guardián giró hacia la oscuridad, su postura cambió, se puso tenso. «Suban ahora», ordenó. Él despertó. «¿Quién despertó?», gritó Héctor. Pero el guardián ya no respondía. Había comenzado a descender hacia las profundidades, su luz pulsante alejándose. Héctor intentó seguirlo, pero Carmen lo detuvo. «Nos dijo que subiéramos, obedecemos». La huida fue caótica. Treparon las cuerdas más rápido de lo que creían posible, empujados por un miedo visceral que venía desde las entrañas de la tierra. Detrás de ellos, el rugido se intensificaba. Las paredes comenzaron a temblar. Pequeñas piedras caían desde el techo. «¡Es un colapso!», gritó Marco. Pero no era un colapso natural. Era algo tratando de salir. Cuando finalmente emergieron a la superficie, el suelo mismo vibraba. El agujero de entrada a Xibalba emitía un resplandor rojizo desde las profundidades. Y desde abajo, ese rugido, cada vez más fuerte, más cerca. Don Jacinto apareció corriendo desde el bosque. «¡Cierren la entrada! ¡Ahora!». Pero no tenían con qué. El anciano sacó un frasco de su bolsa conteniendo un líquido oscuro. «Sangre bendecida, viertan esto en el umbral». Héctor tomó el frasco sin preguntar y lo vació alrededor de la entrada. En el momento en que la última gota tocó la piedra, un destello cegador emergió del agujero. Un grito ensordecedor que no era de este mundo, y luego silencio. El resplandor desapareció. El temblor cesó. Don Jacinto se persignó 3 veces. «El sello aguanta un poco más, pero no por mucho. Ya despertó, y cuando logre salir, todos sufriremos». Los 5 investigadores miraban al anciano con expresiones de horror. «¿Qué es lo que está ahí abajo?», susurró Elena. El viejo los miró con ojos que habían visto demasiado. El primer señor, el que fue encerrado antes de que existiera el tiempo, el que los mayas llamaban el devorador de soles, y el guardián, el 8º señor, es lo único que lo mantiene dormido. Regresaron a Mérida en shock. Esta vez no había dudas, no había debates sobre qué hacer con el material. Lo subieron todo a una nube cifrada y enviaron copias a arqueólogos, antropólogos, medios de comunicación alternativos. Algunos los llamaron locos, otros los acusaron de fraude. Pero hubo quienes escucharon, quienes vieron las grabaciones y sintieron la verdad en sus huesos. El video comenzó a circular en foros de misterios sin resolver, luego en redes sociales, luego en programas de televisión. En 6 meses, las grabaciones habían sido vistas por millones de personas alrededor del mundo. Y algo cambió. Expediciones arqueológicas comenzaron a descubrir más cuevas similares en toda Mesoamérica, todas con glifos que hablaban de guardianes, todas con el mismo patrón. 7 exploradores reportaban haber visto 8 en sus grabaciones. Hoy, 4 años después, Carmen dirige un instituto dedicado al estudio de fenómenos inexplicables en sitios arqueológicos. Héctor escribió 3 libros sobre su experiencia. Luis y Marco producen documentales sobre encuentros con lo sobrenatural. Elena dejó la medicina y se dedicó a estudiar chamánicos ancestrales mayas. Solo Sofía y Rodrigo nunca hablaron públicamente de lo ocurrido. Pero todos, sin excepción, llevan consigo ese amuleto que don Jacinto les dio, porque saben la verdad. Saben que el guardián sigue ahí abajo cumpliendo su propósito eterno. Saben que el sello se debilita con cada año que pasa. Y saben que un día, tal vez pronto, el 8º señor no será suficiente para contener lo que duerme en las profundidades. La última grabación que hicieron, la que nunca publicaron, muestra algo que solo ellos han visto. En los últimos segundos, antes de salir de la cueva, la cámara de 360 grados capturó un plano final de la primera cámara. Allí, parado junto al lago,
El guardián los observaba partir, y en su mano extendida sostenía algo, una tablilla de piedra con glifos. Carmen logró traducirlos meses después, estudiando cada frame de la grabación. El mensaje era simple pero aterrador. Cuando el octavo caiga, 7 más deberán tomar su lugar, o el primero se alzará, y entonces todos los señores de Xibalba caminarán nuevamente entre los vivos. ¿Ustedes creen que fue solo una experiencia paranormal? ¿O hay algo más grande esperando bajo nuestros pies? Si esta historia los perturbó tanto como a mí, les pido que se suscriban a Ecos del Silencio, porque si alguna vez descubrimos más sobre lo que realmente habita en Xibalba, lo sabrán primero aquí. Compartan este video con alguien que deba saberlo, porque la verdad, como dijo el guardián, no necesita ser creída, solo necesita ser dicha. Y tal vez, solo tal vez, algún día entenderemos por qué 7 investigadores bajaron a esa cueva, pero 8 rostros aparecieron en cada grabación. Hasta la próxima historia, si es que hay tiempo para contarla.